Bien, chicos y chicas, voy a compartirles entonces la presentación. Ahora mismo voy a tratar de abrir el chat para que tengamos, para yo ir viendo las consultas. Aquí está, ahí lo puedo ver. Como ven, ¿cierto? Si es que todos ven la pantalla compartida, la clase de hoy se llama Asimetrías Territoriales. Como les comentaba previamente, es un nombre que dice relación con bastantes temas, pero es un nombre bastante poco utilizado en la literatura y en los estudios urbanos en general. Se usa más el concepto de desigualdad territorial o desigualdad urbana, más que de asimetría. Si buscan asimetría territorial en Internet van a encontrar muy, muy poco. Pero finalmente son los mismos temas los que vamos a revisar el día de hoy. En general, hay una cuestión importante en las últimas décadas, sobre todo, relacionada con las ciudades como lugares donde la economía mundial se acelera, en paralelo a la aceleración de la urbanización mundial, ¿cierto? Del crecimiento de la población que vive en ciudades. Eso lo hemos estado conversando anteriormente. Este es un mapa que muestra los porcentajes de personas que viven en áreas urbanas. Si se fijan, por ejemplo, el sector en Europa, en general, Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, Corea, Japón, son lugares muy, muy urbanos, ¿cierto? Ya que superan el 75% de la población urbana. Otros sectores, em, Europa Occidental, Australia, Indonesia, Filipinas, otros países con una urbanización intermedia, todavía en crecimiento, y otros sectores del mundo, en particular África, muchos países de África, y en particular estas dos grandes circunferencias que ven acá, que son India y China, que todavía tienen un porcentaje importante de la población viviendo en áreas rurales, viviendo en el campo. Y ustedes ven además como el tamaño del círculo habla de la población de esos países, de la cantidad de personas que viven en esos países, en términos de millones de personas. Eh, en este sentido, entre más grande el círculo, más grande es la población, y los colores del círculo son los que hablan de el porcentaje de urbanización. Entonces, el principal fenómeno a nivel mundial hoy es una recentralización de la economía en este polo, en India y China, que se han llevado básicamente todo el desarrollo industrial a sus países, eh, y lo que les ha generado en las últimas décadas un importante aumento de su población urbana, a pesar de que todavía la mayoría vive en el campo. Eso va a un aumento y eso va a cambiar completamente el fenómeno de la población a nivel mundial. Si hoy estamos llegando casi al 50% de población urbana a nivel mundial, con que estos países sigan en su proceso de urbanización, va a cambiar radicalmente la cuestión y vamos a tener a la mayor cantidad de población viviendo en ciudades. ¿Qué es lo que tiene que ver con la economía y con las asimetrías territoriales? Entre más urbano es un país, más desarrollo económico se desarrolla, eh, y al mismo tiempo sube los niveles de desarrollo, el PIB, ¿cierto? El Producto Interno Bruto, la cantidad de transacciones que se generan en ese espacio, y al mismo tiempo los estudios urbanos van a decir las ciudades entre más, o los países entre más urbanos, más desiguales. Y esa es una cuestión importante porque entre más se acelera el proceso de acumulación de capital del sistema que ya reina casi todo el mundo, ¿cierto? Sabemos que desde 1990 en adelante la mayor parte del mundo es capitalista o tiene un modelo de desarrollo capitalista, a pesar de que tenga un sistema político comunista, como ejemplo en China, su sistema económico, sistema de producción es capitalista. Y entre más acumulan personas y bienes y servicios en las ciudades, más desiguales se vuelven en función de este modelo de desarrollo capitalista. En este sentido, la planificación territorial tiene un rol súper importante porque en verdad lo que busca es justamente desarrollar estrategias de equilibrio entre estos distintos aspectos o subsistemas, diríamos, ¿cierto?, respecto a las clases anteriores, subsistemas del territorio.
¿cierto? Que el modelo económico tenga mucho que ver con el modelo social, con el modelo relacionado con la explotación de recursos. Eh, los objetivos importantes de la planificación territorial es generar un equilibrio entre sus modelos. Desequilibrio, o sea, equilibrio que en verdad está bastante mal en las últimas épocas, porque en verdad lo más importante va a ser el desarrollo económico, eso ustedes lo conocen y lo ven claramente en la ciudad. Este es un mapa que muestra otra variable que demuestra que los factores o que las ciudades se vuelven cada vez más desiguales en función de algunos otros parámetros. En este sentido, este plano muestra la tasa de alfabetismo, es un poquito antigua porque en verdad los datos a la fecha, cuando los países alcanzaron ya como un nivel de alfabetismo importante, dejaron de medirse, y ahora a casi nadie le preguntan en el censo si sabe leer y escribir, por lo menos en los países en vías de desarrollo o desarrollados. Pero aparecen como algunas cuestiones, por ejemplo, un continente poco desarrollado, poco urbanizado en este sentido, también son los países con mayores niveles eh, con los menores niveles de alfabetismo. Y eso es muy importante. Entonces estamos hablando de que entre más urbano, más alfabetizado es un país. Otro concepto relacionado con esto es, por ejemplo, el número de universidades que hay en cada país, y ahí vemos un gráfico que muestra dónde se concentran las mejores 400 universidades en el mundo. Vemos como, por ejemplo, Estados Unidos y Europa son los territorios que más desarrollo de conocimiento tienen, con universidades rankeadas en los top. En Sudamérica apenas aparece Chile con un par y Brasil con un par. Luego África casi despoblado de universidades de alto nivel. Y China empieza a subir en este parámetro, ¿cierto? Empieza a quebrar eh, esa relación. China y Australia, que son países que todavía tienen un nivel de urbanización mediano, ya empiezan a aparecer en los top de desarrollo de conocimiento, y eso ya empieza también a generar diferenciaciones entre países y entre territorios, ¿cierto? De esto hablamos cuando hablamos de asimetrías territoriales, son desequilibrios. Desequilibrios, por ejemplo, en el desarrollo de conocimiento de un país respecto de otro, y también ustedes saben en Chile y en la mayoría de los países, también entre distintas ciudades, ¿cierto? Hay ciudades que van a concentrar los servicios y los bienes de calidad y otros que no. Eh, Perfecto. Voy a abrir un segundito los participantes porque hay gente. Claro, es que como dejo de ver, si llegan tarde van a tener que esperar un poco, lo siento. Porque dejo de ver los chats. Ahí admití a las personas que estaban esperando. Bien, entonces estábamos hablando de justamente estas cuestiones relacionadas con los desequilibrios. Eh, ¿Cierto? Entonces, universidades concentradas en ciertos polos, las mayores urbanizaciones, estamos hablando de Estados Unidos y Europa, concentran las mejores universidades, y luego aparecen otros territorios bastante desprovistos o con bastantes menos de 5 universidades en el top 400, y otros espacios del planeta donde básicamente no hay nada, ¿cierto? Gran parte de Latinoamérica, África muy despoblado de servicios educacionales de calidad, o por lo menos en el top, y eso genera como condiciones de asimetrías territoriales. Este es otro mapa, otro plano que muestra los números de conexiones a Internet, ¿cierto? Hemos estado hablando del tema de conectividad, de incluso la conectividad como un derecho, la conectividad a Internet, sobre todo en estos contextos de pandemia y de problemas de conexión, o de imposibilidad de salir al espacio público, por lo tanto, tener conexiones en la casa es casi un privilegio. Y miren este mapa como, de nuevo, Estados Unidos, Europa, pero con un fuerte foco en las ciudades chinas, tienen niveles importantes de conectividad, mientras que Sudamérica, Sudamérica con un nivel intermedio, ¿cierto? Santiago, Buenos Aires, Río de Janeiro, con niveles aceptables, similares a los estadounidenses y europeos. África, salvo Sudáfrica, que es lo que está ahí abajo, ya casi completamente desprovisto de Internet. India, con muy bajos niveles.
el sudeste asiático con muy bajos niveles, etcétera, etcétera. Entonces, otros niveles de desigualdad que van acentuando, habíamos estado hablando de cómo la conectividad demuestra otros niveles de desigualdad. Eh, Profe, diga. y ahí también aparece un poco claramente lo que sale en el video, o sea, más que en el video en la clase, el tema del norte con el sur, la diferencia abismante que hay. Exactamente, hay un concepto súper súper interesante que no es estrictamente geográfico, lo vamos a explicar ahora mismo, aprovechando, que es el sur global y el norte global. Eh, no es que no se trata de una línea perfecta que divida el norte del sur del mundo, sino que es una línea que va cambiando, se va modificando, pero finalmente explica que hay territorio, la mayoría de ellos generalmente al sur, que tienen niveles de desarrollo bastante más bajos que los países del norte, Europa, Estados Unidos y China ahora. A eso bueno, Australia, por ejemplo, se escapa a la norma porque está al sur, pero tiene niveles de desarrollo muy altos. Entonces, por eso digo que no es estrictamente territorial, porque también Sudáfrica también tiene muchas ciudades, como Johannesburgo, se parecen bastante más a Europa que al resto de África. Pero demuestra esta diferenciación y hay muchos autores que están explicando esta diferenciación respecto de uno de los factores relacionados con las asimetrías territoriales, que se llama colonialismo o postcolonialismo. Abandonados los imperios coloniales, ¿cierto? Hace ya casi 200 años que la mayor parte del mundo empezó en procesos de emancipación respecto de los imperios coloniales de 1800, ¿cierto? En Latinoamérica de Portugal y España, Estados Unidos de Inglaterra, y más recientemente África de Europa en general. Siguen habiendo muchas relaciones de la extracción de recursos de esos lugares, ¿cierto? Extractivismo, de nuevo, respecto del norte. Entonces, un claro ejemplo son las mineras en Chile, que claro, Codelco, que es la empresa estatal que explota, tiene el 50% del mercado del cobre en Chile, pero los otros 50% son Barrick Gold, que es una empresa canadiense, empresas chinas que explotan el litio, empresas europeas que explotan cobre, o Anglo American, que es una empresa estadounidense que también explota cobre. Entonces, se sigue explicando, y por eso hacen esta diferenciación de norte global, de sur global, cómo países europeos mantienen sus niveles de desarrollo o explican sus niveles de desarrollo gracias a el postcolonialismo y el extractivismo en países y en territorios donde el desarrollo todavía no llega, como India, como Latinoamérica, como África. Y eso también es una asimetría territorial, de eso estamos hablando en esta clase. Entonces aparece claramente aquí en este mapa y en todos los que hemos estado revisando cómo el norte se separa del sur, y cómo el nivel de desarrollo y de conectividad, en este caso, del norte se explica gracias a las desigualdades que generan en los territorios del sur. Ese es más o menos el desarrollo de estos conceptos, bastante interesante. Entonces, asimetrías territoriales existen de distinto tipo. Estamos hablando de desigualdad entre territorios y también dentro de cada uno de los territorios, ¿cierto? Estamos hablando de diferencias entre Europa y América Latina, pero también dentro de Santiago hay asimetrías territoriales entre el barrio alto del oriente y las poblaciones al sur, por ejemplo, que son los sectores más pobres de la ciudad, eh, con niveles de marginalidad menor que en otros países de Latinoamérica, pero siguen habiendo altos niveles de desigualdad. Ustedes conocen esos mapas, conocen cómo se diferencian los estratos socioeconómicos de un sector de la ciudad respecto del otro. Eh, entonces, hay desigualdades territoriales entre países, entre continentes, dentro de las mismas ciudades, entre ciudades de un mismo país. Los niveles de desarrollo de Santiago también se explican por los bajos niveles de desarrollo de otras ciudades en Chile. Y así se generan distintas asimetrías, ¿cierto? Pero para hablar un poquito más sobre ello, podemos diferenciar los factores que generan estas asimetrías en dos tipos: los endógenos, es decir, propios de cada país o ciudad, y los exógenos, ¿cierto? Los que pasan fuera de cada territorio. Eh, el primer factor endógeno, y uno de los más importantes, es la existencia de recursos, ya sean naturales o ahora cada vez de otro tipo. Por ejemplo, los recursos culturales,
el nivel educacional, cuando hablamos de recursos culturales, por ejemplo, que un territorio tenga muchos universitarios es mejor para ello, o que tenga cobre, o que tenga oro, o que tenga recursos forestal, o que tenga mar, son recursos. Ese es un primer factor endógeno, la presencia de recursos. Pero el segundo factor de endógeno es la capacidad que tengan las personas de ese territorio de movilizar y utilizar esos recursos. No nos sirve de nada, o no nos sirvió de nada, por ejemplo, a Chile, tener mucho cobre hasta las últimas 5 décadas, porque antes no teníamos la capacidad de explotarlo, no sabíamos extraerlo, no sabíamos movilizarlo, no sabíamos venderlo. Por lo tanto, hasta esa época el recurso cobre existía, pero no podíamos movilizarlo. Por lo tanto, es otro factor endógeno la posibilidad que tenemos de extraerlo. Respecto de los últimos años, se está hablando mucho de la importancia del litio, por ejemplo, en Chile, que tenemos grandes reservas de litio, pero todavía no está la capacidad técnica o tecnológica de explotarlo. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Se va a licitar a empresas internacionales, sobre todo seguramente chinas, que van a tener la capacidad tecnológica de explotar ese recurso, a pesar de que yo creo que sí existe la capacidad tecnológica en Chile, pero se ocupa este segundo factor relacionado con lo endógeno, ¿cierto? La capacidad de las personas o de las instituciones de explotar esos recursos. Se abrió un micrófono por ahí, tengo un poco de eco, pero bueno. El segundo tipo de factor que explica las asimetrías territoriales son los exógenos, los que no dependen del propio territorio. Y ahí están también cuestiones importantes que se han desarrollado en el planeta eh, de forma bastante marcada en los últimos años, sobre todo por el proceso de globalización, que son los conflictos internacionales y los cambios económicos y las migraciones internacionales. Cuestiones que hasta hace algunos siglos no eran tan importantes, hoy día se vuelven muy importantes porque básicamente participamos de un gran territorio que se llama el planeta, donde hay mucho intercambio de cuestiones geopolíticas, por ejemplo, guerras que se deciden en un lugar del planeta. Se escucha súper mal. Profe, se escucha mal. ¿Se escucha mal? Es que se quedó pegado, como que se cortó el audio. Ah, perfecto. ¿Ahí ahora? Ahora bien. ¿Está bien? Ya. Voy a... avísenme de nuevo y vamos a ver si sin cámara funciona mejor después. Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Hasta dónde se escuchó bien? Factores exógenos, el tema de cómo los conflictos internacionales y las migraciones y toda la globalización es un factor Súper. Eso. Determina las asimetrías territoriales. Eso. Entonces, conflictos geopolíticos, por ejemplo, guerras que se deciden en un lugar del mundo pero que se desarrollan en otro, cambios económicos globales, como por ejemplo la retirada de la industria de gran parte del planeta y que esa industria se vaya a localizar a países como China o India, o las migraciones, por ejemplo, en el caso chileno, la llegada en pocos años, de gran número de migrantes latinoamericanos, colombianos, venezolanos, etcétera. Todo eso, que son factores exógenos, ¿cierto?, que no dependen del territorio en sí mismo, también determinan estas asimetrías territoriales, sobre todo considerando esta relación norte-sur y también relación de población favorecida económicamente y población desfavorecida, porque normalmente los procesos de migración están asociados a los estratos más pobres de otras latitudes. A pesar de que el fenómeno de la migración venezolana en Chile es un poquito distinto, las personas que migran normalmente son las personas de los estratos más bajos de los otros países. Y el segundo factor endógeno tiene que ver con esta condición abierta de los territorios, en dos sentidos, uno más potente que otro. Los territorios ahora son abiertos a la inversión internacional, ¿cierto? Los capitales de inversión se mueven de país en país sin ningún problema
y tenemos a Goldman Sachs invirtiendo en África, en Chile, en China, en Estados Unidos, en Europa, sin ninguna distinción, casi no hay impuestos a la inversión internacional, entonces el capital en el mundo se mueve libremente y con con un grado menor, bastante menor de apertura, también las personas se mueven. Y ahí digo bastante menor porque hay una diferencia gigante, una asimetría de nuevo, entre las posibilidades que tiene el capital de moverse en el mundo respecto al que tienen las personas. No cualquier persona puede irse, tomar sus cosas y cambiarse de país. A pesar de que hasta hace algunas décadas no era así, hay países que han tendido al nacionalismo y han cerrado sus fronteras, y se vuelve cada vez más difícil entrar a países como Estados Unidos o Alemania, etc. Entonces las personas tienen la posibilidad de moverse en el mundo, pero bastante más restringidamente que el capital. El capital se mueve libremente. Y eso genera bastantes asimetrías territoriales, porque básicamente eso ha empujado a que las ciudades se vuelvan en empresas que tratan de atraer capital, ¿cierto? Ahí empiezan todos los procesos de planificación urbana relacionada con esos temas. Estamos hablando de cambios urbanos que afectan a las poblaciones que viven en esas ciudades, pero que están pensadas en atraer capital internacional. Ciudades globales, ciudades, ¿cierto? Como entrar en los rankings internacionales de ciudades con la mejor calidad de vida, trae implicancias para las personas en esos lugares, pero en verdad lo que están haciendo es tratar de atraer capital internacional o capital de inversión. Y eso genera como una simetría brutal, porque en verdad el planificador o los planificadores lo que están buscando es justamente atraer esas inversiones en desmedro de su rol principal, desde mi punto de vista, que es entregar calidad de vida a las personas que viven en ese territorio. Entonces, de nuevo, se separan, generan brechas de igualdad territorial, es decir, asimetrías. Este es un plano que es súper interesante. Hay muchos de estos en internet. Y este es el mundo, es el planeta, pero el tamaño del país tiene que ver con la cantidad de personas en ese país que viven con menos de €1 al día, ¿cierto? Con menos de 850 pesos al día de sueldo. Entonces ahí vemos las desigualdades brutales. Europa desaparece, es decir, casi nadie en esos países vive casi nadie en esos países vive con menos de €1 al día. Vemos como Latinoamérica sigue existiendo, sobre todo Argentina, Brasil, Perú, Colombia. Hay mucha población todavía que vive, pero todavía en un rango intermedio. Pero vemos como India o China son ya como representan en este mapa la mayor cantidad de superficie, porque son países donde todavía la cantidad de personas que vive con menos de €1 al día es gigantesca. África también se muestra de una forma gigante. Profe, Diga. ¿y cómo se hace para comparar como distintos países con una misma moneda? Porque de alguna forma eh, esa moneda, quizá €1 en un país como África, quizá es bastante. No digo que sean lo justo para vivir al día, pero sí quizás va a ser mucho más que en el mismo Europa. Entonces, o no sé si estoy comparando bien, pero a lo que voy que siento que comparar todos los países con una pura moneda, igual es complicado, quizá no sé si sea correcto hacerlo. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, claro, tener €1 en India te convierte incluso ya en como parte de una población de clase media eh, o media baja, Y lo, mientras que y lo digo, vivir con €1 al día en Europa es básicamente ser de la pobreza más extrema. claro, porque Totalmente justo, pero sí, nos sirve para entender esto de las asimetrías territoriales, es un ejemplo nomás. claro, y Hay porque muchos de estos mapas en internet, pueden buscarlos, pueden, por ejemplo, colocar
cantidad de gente universitaria en la población, y van a ver Estados Unidos y Europa como países gigantes, y Latinoamérica, China, India y África como países pequeñitos. Es más que nada, a pesar de que la comparación no es estrictamente correcta, nos sirve para entender esto de las asimetrías territoriales. Esa es como la idea del mapa, no más que eso. Sí. No, y me acordé porque en las micros se sube a veces un venezolano que explica que 5 lucas de acá es un sueldo mínimo allá en Venezuela. Entonces uno dice, claro, ¿quién vive con 5 lucas? Pero no se puede comparar la plata de acá con la plata de allá. Claro, sí, Quizás con esos 5 lucas se comen 3, 4 días, aquí se come un día, claro. con suerte. Entonces, Sí, a esa es eso iba. la diferencia. Sobre todo, por Pero ejemplo, diga, Marcia. sí, lo que pasa es que por lo que, o sea, entiendo yo, no es que esté comparando el valor de la moneda en sí en cada país, sino que entender cómo hay países que todavía la brecha salarial hace que hayan desigualdades dentro de los mismos territorios. Sí, sí, va un poquito por ahí, y también el ejemplo de Venezuela sobre todo es bien difícil de comparar con otros países, porque los procesos de inflación o de deflación deforman bastante la comparatividad. No obstante, por ejemplo, uno dice, bueno, que un euro en Chile es completamente distinto a un euro en Europa, pero la comida incluso es más barata en Europa que en Chile. Mm, Y eso es real. Entonces, como con so- países cuando uno tiene como niveles de inflación y de deflación relativamente similares y estables, no es tan difícil la comparación. Las cosas ya. valen bastante similar porque la competitividad es a nivel internacional. Entonces, una cosa que hicieron en China cuesta casi lo mismo en Estados Unidos que en Chile. Y debe costar más o menos lo mismo en India. Una cosa fabricada en China, porque finalmente compiten entre empresas chinas por vender al menor precio posible, eh, considerando que dentro de China eso genera una distorsión gigante porque los salarios son muy bajos y qué sé yo, pero finalmente permiten comparar porque hay cuestiones que valen lo mismo en todas partes del mundo, o casi lo mismo. Incluso podríamos decir que un euro en Chile vale bastante menos que un euro en Europa, sabiendo lo que cuestan los medicamentos en Chile, sabiendo lo que cuesta la educación en Chile, sabiendo lo que cuestan los alimentos en Chile. Entonces, cuidado ahí como con creer que por niveles de desarrollo es muy difícil comparar términos de moneda, porque además hay conversiones internacionales que, que permiten un poquito más la comparabilidad. Pero la idea principal del mapa es justamente demostrar estas desigualdades. Y son súper interesantes. No traje más porque no tenemos tanto tiempo. Si no, la clase podría durar mucho tiempo y podría ser muy interesante, porque hay otros mapas, como les decía, por ejemplo, o similar al que habíamos visto antes, como niveles de conexiones a Internet, y vemos como el norte es el que se infla y el que genera como países gigantes, y el sur es el que tiene países pequeñitos. Pero finalmente esas son las desigualdades que genera el proceso de globalización y el desarrollo capitalista. Esa es la idea principal. En Chile, la desigualdad económica, ahora ya como yendo un poquito más a lo nacional, en Chile la desigualdad económica, ustedes saben que está como entre las más grandes del mundo, la más grande de la OCDE por lo menos, y también estamos comparando con otros países, algunos similares en términos de población y desarrollo, y otros un poco más avanzados como Estados Unidos, pero también se pone Estados Unidos porque es interesante, porque los niveles de desigualdad son bastante más bajos, a pesar de que parece ser un país bastante más capitalista. Hay que poner en cuestión esa cuestión de qué tan capitalista es Estados Unidos, porque en verdad el país más neoliberal del mundo parece ser más Chile que Estados Unidos. Eso es una cuestión importante. Este es el principal factor de desigualdad, o el principal índice de desigualdad, perdón. Se llama índice de Gini, que básicamente compara los niveles de desigualdad de los sueldos, desde la persona que gana menos hasta la persona que gana más. En Chile esa desigualdad, el factor en verdad es una cuestión más compleja, es una curva logarítmica, pero estamos viendo cómo alcanza casi el 0,5 entre 0 y 1. Ese es el rango del índice de Gini, y es similar al de mexicano, pero bastante superior al de Estados Unidos, al de Turquía, al de Israel, al de Estonia, al de Reino Unido, al de Lituania, todos países capitalistas con democracias liberales como la nuestra,
neoliberales todos, pero con niveles de desigualdad bastante menor. Y eso tiene que ver directamente con la capacidad que tiene el Estado de generar, aminorar las brechas de desigualdad, que en Chile ustedes saben que tenemos un Estado débil en los huesos, casi inexistente, y por lo tanto genera que esta redistribución que se puede generar a través del Estado, a través de los impuestos y los programas sociales, sea bastante menor y que Chile sea uno de los países más desiguales del mundo. Esto lo sabemos, lo hemos estado estudiando hace bastante tiempo. Pero lo que me interesa a mí es cómo esto, o por lo menos en esta clase, cómo estos niveles de desigualdad se reflejan en las ciudades chilenas. También si hacemos una comparación entre, no se ve muy bien este gráfico, pero entre ciudades, no entre países, vemos como Santiago, también si comparamos de nuevo como el índice de Gini, las personas que ganan más respecto de las que ganan menos, está a un nivel de desigualdad superior a un montón de ciudades en el mundo. Y ahí aparecen otras ciudades chilenas donde también parece ser que los niveles de desigualdad son bastante menores en las ciudades intermedias, que son las que aparecen allí. Esta es Concepción, bueno, que es casi metropolitana, pero tiene casi un séptimo de la población que tiene Santiago. Y Valparaíso, que es la siguiente ciudad, que tiene también casi un séptimo. Entre Concepción y Valparaíso tienen 1 millón de habitantes, mientras que Santiago tiene 7 millones, un poco más. Entonces vemos como en ciudades que son más pequeñas parece que la desigualdad es menor. Y eso es interesante porque nos cuestionamos si entre más metropolitana es una ciudad, entre más grande es más desigual, y parece ser que hay una correlación directa. Estas son las 30 ciudades más grandes de la OCDE. Este es el gráfico. Pero bien, entonces, ¿cómo estas cuestiones de desigualdad que son a nivel país y también que son a nivel ciudad, ¿cierto?, entre las personas que viven en esta ciudad, se traducen en desigualdad en el territorio? Y por eso yo digo que el concepto de asimetría no es tan bueno, sino que yo diría desigualdad. Vamos a encontrar bastante más literatura cuando buscamos desigualdad en el territorio o desigualdad territorial. Es lo que nos interesa en esta clase. Este es un gráfico que lo vamos a explicar en clases posteriores, que explica económicamente la ciudad. No vamos a entrar en profundidad porque es bastante complejo, sí, cuando hablemos de economía urbana, que son las clases que siguen, pero básicamente explica que el comercio y los servicios y las finanzas pueden pagar un muy alto precio. Este punto es el centro de la ciudad. Esta es la distancia al centro. Entre más lejos estamos, más lejos del centro estamos. Y este es el precio del suelo. Entonces se dice que el comercio puede pagar un muy alto precio porque le conviene estar cerca de la ciudad, o sea, cerca del centro de la ciudad. La industria le importa un poco menos, puede pagar menos. No le importa no estar tan cerca del centro, entonces puede pagar un poco menos. La vivienda multifamiliar, la vivienda en densidad, puede pagar un poco menos, pero como son muchas personas en poco suelo, puede pagar igualmente. La vivienda unifamiliar después, y luego, como último de los factores, la agricultura, que ya puede pagar bastante menos por suelo porque la actividad es menos importante, pero también se puede localizar muy lejos de la ciudad. Y esto genera esta curva, que es básicamente una curva que trata de explicar los precios del suelo y cómo se van ubicando las distintas actividades allí. Vamos a hablar de que hasta donde llega este punto, que es la intersección entre el comercio y la industria, hasta allí es donde va a llegar el centro de la ciudad comercial, ¿cierto? Esto es un modelo bien sencillo, a pesar de que es complejo, es sencillo en términos económicos porque hay un montón de otras variables que generan asimetrías territoriales, pero que explica cómo se ordena la ciudad desde el punto de vista económico, y cómo se generan desigualdades, y cómo se generan diferenciaciones según la capacidad de pago que tenemos por ese suelo. ¿Sí? Eso va a explicar también por qué hay sectores de la ciudad que son más caros que otros. En este modelo sencillo, se supone que el centro debería ser más caro, porque hay más gente que puede pagar más, y también hay más competencia por ese suelo, ¿cierto? El comercio va a competir por estar cerca del centro para tener más consumidores, mientras que la agricultura, como es una actividad de poca rentabilidad,
no puede pagar por suelo, entonces tiene que ubicarse lejos de la ciudad. Este modelo intenta explicar cómo se van localizando actividades y distintos tipos de personas en la ciudad, definidas por la actividad económica en la que se emplean esas distintas personas. Esto es como este gráfico que es un modelo ideal, ¿cierto? Un modelo sin distorsiones. Es básicamente cómo se refleja esto en la ciudad de Santiago. Esto se llama transepto, ¿cierto? Esto es precio de suelo en distintos años, desde el centro de la ciudad, del centro de Santiago, hacia Huechuraba. En el centro de Santiago, los precios son altos. En Recoleta, que es la siguiente comuna que sigue acá, aquí falta la comuna de Conchalí, si mal no recuerdo, pero varias otras comunas, ya los precios de suelo son intermedios, y en Huechuraba los precios de suelo parecen ser bastante más bajos que en el centro. Entonces, este modelo, que es una curva ideal, ¿cierto? Va a tener ciertas distorsiones, pero igual se va a comportar como una curva en la realidad. Y ahí tenemos precios desde el 88, el 98 y el 2008. Hay distorsiones, por ejemplo, como que el 2008 los precios del suelo en el centro eran más bajos que el 98, pero finalmente se sigue dando esta lógica de la curva que explica la competencia por precios de suelo. ¿Y quiénes pueden vivir acá? En Santiago, seguramente va a ser gente que puede pagar más por suelo que la gente que vive en Recoleta, y en este modelo ideal, en Huechuraba, sobre todo la parte antigua de Huechuraba, no la parte más nueva de los condominios, estas personas pagaban menos por suelo que estas. Entonces eso explica por qué las personas ricas viven en las áreas centrales, y entre más pobre uno sea, se va alejando más de la ciudad, ¿cierto? Por la capacidad de pago. Eso ordena a las ciudades capitalistas contemporáneas, a todas, casi todas. Si revisamos los precios de suelo de la mayor cantidad de ciudades capitalistas en el mundo, incluyendo las chinas, vamos a encontrarnos con estos gráficos explicados. Es decir, la ciudad se explica por la actividad económica que se desarrolla y por la capacidad de pago que tengan las personas. Y eso es el principal factor de asimetría o desigualdad territorial. En este sentido, se pueden revisar otros modelos. Estos son modelos clásicos, esto es la ciudad latinoamericana. Lo vamos a volver a revisar en todo caso, porque para que no se molesten en entender cada una de las partes, porque hay clases de economía urbana en este semestre que explican bastante mejor. Pero vemos la ciudad en 1500, un centro pequeño, la Plaza de Armas, un sector comercial alrededor y un sector residencial alrededor. Eso fue modificándose con la industrialización. El sector de clase alta se diferencia del de clase baja y se empieza a ubicar hacia un sector de la ciudad, se empieza a separar por precios de suelo principalmente. Y aparecen los sectores industriales, que son estos que aparecen acá, ¿cierto? Luego, ya entrado a la época o a la década de 1970, tenemos sectores industriales de tipo corredor, de tipo cordón. No sé si han escuchado hablar de los cordones industriales. Previo a la dictadura militar y a las dictaduras militares latinoamericanas en general, había mucha industria en la ciudad, y esto se organizaba a través de los cordones industriales, estos elementos que aparecen acá. Y aparecen los barrios periféricos de distinto tipo, periféricos de alto pago, muy caros, y barrios periféricos muy pobres, sobre todo marginalidad urbana que se ubica lejos del centro de la ciudad. Entonces se van complejizando estos modelos, a pesar de que todavía siguen, si ustedes se fijan en este gráfico, todavía sigue habiendo un claro orden entre el área central, el área pericentral, el área periférica y el resto de la metrópolis. Se sigue formando un cono de alta renta, que en el caso de Santiago es muy claro porque además está en el mismo sector, ¿cierto?, hacia el oriente, pero en otros países y en otras ciudades puede estar hacia distintos lados. Coincide normalmente con oriente, pero puede ser en otro sector, donde los ricos van generando, o las clases más altas del país van generando sus propios barrios, donde por capacidad de pago otras personas no pueden acceder. Y eso también hace que el centro comercial se vaya extendiendo. Esto en Santiago es muy claro,
porque partimos de un centro comercial en el centro de Santiago, ¿cierto? Y eso se ha ido como moviendo por Providencia y creciendo hacia incluso Avenida Poquindo, ¿cierto? Donde está el distrito de oficinas, el Sanhattan. Entonces se va generando este movimiento de las clases altas hacia el oriente y también una extensión del el centro comercial. Y luego ya en los años 2000 en adelante vemos que todavía sigue muy claro el efecto de la centralización y de los precios del suelo desde el centro a la periferia, pero con un cono de alta renta mayormente consolidado, con sectores industriales que ya empiezan a desaparecer, ¿cierto? Hay sectores comerciales e industriales que empiezan a irse incluso fuera de la ciudad, y gran parte de la industria se va incluso a otros países. Se generan las circunvalaciones, ¿cierto? Esto podría ser perfectamente Américo Vespucio. Se generan barrios de distinto tipo alrededor, bastante dispersos, y esta es la dispersión que se genera también gracias al tema del pago por suelo. Si la ciudad tiene un nivel de consolidación importante y el suelo es muy caro, ¿qué es lo que hace la gente más pobre? Se va a vivir a las áreas más lejanas de la ciudad, sobre todo incluso áreas sin conectividad, ¿cierto? Toda la periferia sur o norte de la ciudad, pero también algunos sectores y algunos grupos inmobiliarios más ricos de la ciudad también ven, no porque lo necesiten, no porque necesiten pagar poco por suelo, sino que porque ven un muy buen negocio en la periferización, porque el suelo es muy barato, compran en el sector, no en el mismo sector sur, a pesar de que en los últimos años también estaba comprando en el sector sur, sobre todo en el sector de Buin, por ejemplo, y otros, o de Pudahuel. En general lo que hacen es comprar territorio periférico, rural, también en este cono oriente de alta renta, a muy bajo precio, que convierten en negocios inmobiliarios bastante jugosos. Entonces, ya sea porque se necesita pagar poco por suelo porque tenéis poca plata, o porque tú quieres sacar un muy buen negocio y por lo tanto, entre más lejos del centro, mejor, porque más barato compro el suelo, se genera esta diferenciación de sectores en la ciudad eh, por la capacidad de pago que tienen las personas. Profe, Diga, volvemos a la ese tema de esta diferenciación del suelo por el precio dentro de estos mismos sectores del sur de Santiago, genera desigualdades también el hecho de que empresarios o grandes empresarios compren suelos muy baratos porque después los venden muy caros, entonces genera también ciertas desigualdades. Por ejemplo, en Nos también hay muchos proyectos inmobiliarios de condominio y cosas así, con casas muy caras, pero en la misma borde donde está la calle hay poblaciones con unas casas así, 4 paredes de chorguán y sería. Entonces, eso también genera desigualdad porque se está acabando el suelo barato para la gente que no tiene plata para comprarlo, en pos de estos empresarios que están comprando muy barato y hacen casas a precios así exageradamente altos. Sí, mira, yo en el caso del sector de Talagante, Buin, Paine, yo incluso tendería a pensar de que hay un modelo igual a este, pero en pequeñito. Entonces, este sería el centro de Buin, el centro comercial de Buin, esto serían las poblaciones nuevas, los condominios caros de Buin, y esto sería el sector pobre del Buin tradicional. Claro. Se entiende que puede haber como este modelo se puede aplicar a la metrópolis completa, pero también se puede aplicar a barrios específicos. Básicamente, microbarrialmente o microcomunalmente, microdistritalmente, se generan desigualdades también explicadas por la capacidad de pago. Claro. Eso está muy, muy, muy bien, porque la idea justamente de estos modelos ideales, o el de la curva, es justamente explicar la ciudad desde el punto de vista económico, para entender las desigualdades y las asimetrías territoriales que se generan. El principal factor de esta asimetría, sobre todo dentro de la ciudad, no de país a país, pero sí dentro de la ciudad, es la liberalización del suelo, la poca incidencia del Estado, incluso incidencia del Estado que puede ir aumentando los niveles de segregación, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿cierto? Un Estado casi inexistente y un mercado que regula todo.
Entonces, esos son los temas que aparecen en la ciudad y por eso se generan simetrías territoriales y segregación socio-residencial. Esos son los principales factores. Y como decíamos antes, la siguiente diapositiva, este es un mapa muy, muy interesante, muy citado también, no sé si lo han visto antes. Este mapa explica, en círculo blanco, están las poblaciones tradicionales hasta de población de población clase media, media baja, e incluso baja, que se ubicaba en sectores del área central y oriente de la ciudad de Santiago, y en negro están los lugares donde llegaron esas personas una vez que fueron expulsadas de sus asentamientos originales en la dictadura. Entonces, este podría ser el caso de Las Condes, donde habían sectores de población, Las Condes, sector oriente de Santiago, de las comunas más ricas de Santiago y de Chile. Tenía incluso cierto grado de población vulnerable y pobre, que en la dictadura militar, ¿cierto? El Estado las tomó un día por la noche y les dijo, súbase este camión con todas sus cosas porque le vamos a dejar una nueva casa que quedaba en La Pintana, en San Bernardo, o en Puente Alto, en Cerro Navia o en Pudahuel. Y eso pasó en territorios que estaban en Providencia, con poblaciones que estaban en Peñalolén, poblaciones que estaban en Ñuñoa, que, ¿cierto? Una vez llegadas las dictaduras militares, y este plano también podría ser aplicado a distintos países de Latinoamérica, pero en este específico es de Santiago, hasta los años 70 habían dos fenómenos importantes. El Estado seguía siendo muy importante en la construcción de vivienda y regulaba en cierta medida el suelo, al mismo tiempo que había muchos sectores industriales que generaban mucho empleo de mano de obra que se podía organizar, ¿cierto? Los sindicatos son principalmente industriales. Llega la dictadura militar, llega el golpe de Estado en 1973, y también por una política de Estado, pero también de clase, básicamente deciden de que esas personas no tienen el derecho de vivir en los lugares caros de la ciudad y que tienen que irse a los lugares más pobres de la ciudad. Inaugurando como un hito nefasto, por ejemplo, el traslado de la población de la Villa San Luis, de Las Condes, a sectores de La Pintana, inaugurando en los años 70, la segunda mitad de los años 70, la mercantilización del suelo en todo sentido. Desaparece el Estado completamente, se desmantelan la Cormu, se desmantela la Corvi, el Estado no regula nada en la ciudad, todo lo regula el mercado. Y los que tuvieron la suerte de, antes de ese modelo, poder vivir en sectores ricos de la ciudad, a pesar de ser pobres, eran expulsados. Entonces, incluso el Estado, en algunas épocas nefastas de la historia, de Chile y de Latinoamérica y del mundo en general, genera expulsiones, es decir, no cumple en ningún sentido con el rol, sino que incluso va en el sentido completamente contrario de su rol, que sería generar ciudades más integradas. Profe, Diga. eso al final de cuentas es algo que venimos viendo a través de toda la historia de Chile, porque delante usted mencionó que uno de los factores importantes que finalmente llegaba a esta segregación social que vivimos hoy en día era el tema del valor del suelo y de quién tenía plata para comprar esos suelos, que era lo que veíamos en el gráfico. Pero finalmente uno ve que esto a través de la historia se ha repetido y se ha vuelto a repetir, porque desde que están los españoles que ocurrió este desplazamiento cuando se quiso hacer este cordón sanitario, digamos, que se hizo en la parte céntrica, y desde ahí que se está siempre eh, expulsando a las clases pobres, a las personas sin dinero hacia la periferia, y finalmente eso no tiene que ver con el valor del suelo, tiene que ver con una cuestión ya más de discriminación o de tratar de demostrar un Chile, digamos, de otro nivel que quizás no es el verdadero. Sí, yo creo que hay distintos Profe, factores que lo explican, diga. o sea, se supone que, bueno, este tema con esta diapo habla un poco de lo que pasó después del 70 con el libre comercio, ¿no? El que estamos viendo ahora Sí. no es respecto al libre comercio, son expulsiones forzadas. Son militares que van a las casas de la gente que vive en estos No, sectores. sí, pero el A tema decirle, del precio del suelo, de lo que después
toman como... Este explica más un poco cómo funciona, cómo desde la colonia, que teníamos ciudades más o menos de este tipo, el proceso de industrialización, el proceso de crecimiento urbano y el proceso de mercantilización de la ciudad, que es este último, este explica un poco más esa idea, ese modelo, esa ya, transición. ya, Este gráfico explica el funcionamiento del mercado. Periferización ya. de los más pobres, autosegregación de los más ricos, desaparición de las áreas industriales, generación de áreas de crecimiento de clases altas y periferización de las clases bajas. Ya. ¿Sí? Este explica no el funcionamiento del mercado, sino que el funcionamiento del Estado en contra de la idea de integración y segregando aún más. Podríamos hablar también, por ejemplo, de las erradicaciones de campamentos, como campamentos que estaban, por ejemplo, y eso no es de los 70, eso es de los años 2000 y 2010. Los campamentos o los ranchos o los sectores más pobres que vivían en torno al río Mapocho, ¿dónde se les daba vivienda social? ¿Se les daba vivienda social en Providencia o Las Condes? No, por la periferia. Se les daba vivienda social en Talagante y en sectores incluso mucho más alejados del centro de la ciudad. Básicamente, ¿por qué? Porque la política habitacional chilena obliga al Estado a comprar suelo en el mercado. Pero, profe, por eso, porque, por ejemplo, el tema ya los tiran como a las periferias, pero porque en el centro más cercano al centro de Santiago el suelo es más caro. Y los empresarios tienen como para comprar esos terrenos y venderlos a un precio mucho más elevado que gastar plata como en viviendas sociales, por ejemplo. Exactamente, si el Estado no tiene la capacidad de injerencia o el Estado chileno se plantea como un Estado neoliberal y dice, el mercado regula todo, salvo pequeñas cosas, por ejemplo, yo voy a hacer algún porcentaje menor del parque construido, lo voy a hacer de vivienda social gestionada por el Estado, porque ni siquiera es construida por el Estado, porque lo construyen privado. Voy a dar subsidios, ¿cierto? Pero esos subsidios compite por suelo en el mercado. Entonces, básicamente, genera una cantidad de gasto para el Estado que es gigantesca, considerando de que el Estado podría tener la capacidad de decir como, no, mi rol no es neoliberal, sino que mi rol es social, como otros estados en el mundo, y lo que voy a hacer es comprar, voy a obligar a que me vendan suelo barato, voy a inmiscuirme en el mercado, voy a regularlo para que el Estado, para la vivienda social, los terrenos sean más baratos, o yo tenga la primera opción de compra cuando se salga a la venta un terreno, y yo hago injerencias en el mercado para hacer vivienda social más cerca del centro. Esa podría ser una opción. Pero desde 1970 en adelante, de 1973 en adelante, el Estado chileno se declara como un Estado subsidiario neoliberal. Por lo Por tanto, eso preguntaba el va en tema contra de de... su, va en contra de su ADN del Estado chileno hacer injerencias en el mercado. Entonces lo que hace es competir en el mercado por suelo. Y por eso puede comprar solamente suelo que está en Talagante. No puede comprar suelo en el centro porque hay mucha competencia y los precios son muy altos. Por eso preguntaba por el tema del libre comercio, porque al final de cuentas son los empresarios los que llevan, por decirlo de alguna forma, la batuta con el tema del precio del suelo. Seguro, seguro. Tienen muchas más capacidades eh, de disputar ese suelo porque le van a sacar una rentabilidad económica. Porque la rentabilidad económica de la vivienda social es cero. El Estado Exacto, gasta plata en claro. dar vivienda y recibe cero a cambio. Versus un empresario que compra un suelo para hacer un mall que le va a generar rentabilidad de retorno. Entonces, ¿cómo el Estado va a competir libremente en el mercado, libremente, si es que el rol del Estado es justamente entregar derechos y no rentabilidades? Entonces, básicamente no puede competir y tiene que ir a comprar suelo a la ultraperiferia. ¿Sí? Profe, Sí. Diga. y de alguna forma, porque yo entiendo, o sea, yo comparto que lo neoliberal en su mayoría, sobre todo para nosotros, no es algo positivo. Pero en este sentido, por ejemplo, si lo vemos desde otro punto de vista, ¿qué pasa con todo
lo positivo que traería que esos suelos de alguna forma se estuviesen comprando barato pero vendiendo más caro. eh, por ejemplo, en el hecho de que se van urbanizando ciertas zonas, como pasó con Talagante o con todas estas zonas que eran más allá de periféricas, ya eran rurales, y también con que se están mezclando las clases sociales, pues, o sea, ya no es solamente la gente que quizás tiene mayor acceso se va para arriba, sino que quizás están Talagante. ¿Qué pasa también con esa otra parte? ¿Cómo nos convendría o cómo lo podemos mirar de otra forma más positiva? Entendiendo que esto trae muchas cosas negativas también, como el hecho de que la gente de una clase más popular ya no puede seguir en Talagante porque los precios subieron o todo subió en general, ya el hecho de vivir ahí quizás ya subió. No sé si me entiendes. Eh, Pero la parte positiva de esto, ¿cuál sería? entiendo la pregunta, no comparto los preceptos, yo creo que tú tampoco, pero efectivamente es innegable que el modelo de mercantilización de suelo ha generado un nivel de dinamismo inmobiliario y de desarrollo gigantesco. Eh, y la posibilidad de algunos y de algunas de tener servicios de alta calidad. El problema es que eso se genera de forma desigual entre las personas, porque finalmente, si colocan un mall en San Bernardo, bueno, podríamos discutir este tema también, pero en verdad, ¿para quién está pensado ese mall y esas marcas que llegan a San Bernardo? ¿Para la gente más pobre de San Bernardo? Evidentemente no, está ese mall o ese centro comercial que se supone que es progreso y desarrollo, va directamente a alimentar a las ciudades, o a la parte de la ciudad, a la parte de San Bernardo, con mayor poder adquisitivo. Entonces se generan como desigualdades ya microterritoriales en sectores específicos de la ciudad que también son problemáticos. El tema de la integración social, para mí, por ejemplo, no tiene que ver con que los ricos y los pobres se vean, se huelan o vivan cerca. Creo que tiene que ver con un nivel de acceso a las oportunidades para los que los pobres no pueden estar excluidos. Entonces yo prefiero una integración no de llevar ricos a Paine o a Buin, sino que de llevar oportunidades económicas y de desarrollo a Buin. No personas ricas y no condominios cerrados, porque de nuevo yo vuelvo a abrir la pregunta, ¿cómo es este desarrollo? ¿Es a través de condominios cerrados que no aportan a la ciudad? Áreas verdes privadas, espacios públicos que son privados, que se llaman malls, que son espacios del comercio, donde solamente algunos consumen y otros miran, etcétera. Entonces, ese modelo de desarrollo, efectivamente podríamos decir que es desarrollo, pero ¿es el modelo de desarrollo que queremos? ¿Es democrático? ¿Hemos decidido entre todos que ese es el modelo de No, desarrollo que queremos? Esa es un poco la pregunta. O sea, al final cumple las expectativas, pero del modelo neoliberal simplemente, po, Y de no las ciertos, expectativas y de de todos. ciertos, y de ciertos agentes, ciertos actores de la ciudad. Porque seguramente las partes más ricas de San Bernardo están muy contentas con el mall. Quizás en alguna medida ese mall genera empleo, muy pequeña medida, genera empleo a la gente más pobre de Wynn. ¿Pero en qué las emplea? En Starbucks, en McDonald's, ¿sí? No genera, un mall no genera empleo de calidad. Entonces, claro, genera empleo, pero ¿qué tipo de empleo? Genera desarrollo urbano, pero ¿qué tipo de desarrollo urbano? ¿El que queremos? ¿El que, aparte hay que agregar el que disminuye la asimetría territorial o el que las aumenta? que las aumenta. En San Bernardo todavía existen localidades que no tienen acceso a agua potable o acceso a electricidad. Entonces, de nada sirve que hagan un mall. De hecho, quieren hacer otro mall en Maestranza, si todavía existen localidades que siguen sin tener acceso a servicios básicos para poder tener una vida más o menos digna. Claro, entonces ahí se me viene, con lo que dice Marcia, es muy claro, porque evidentemente hay un modelo de desarrollo urbano y económico que se ve beneficiado, po. Hay buenos negocios, se genera esta forma de crecimiento, hay más casas para las personas, para las clases medias y altas, pero eso va aumentando o disminuyendo la brecha de asimetría.
Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque finalmente lo que busca un planificador urbano, lo que busca un arquitecto o una arquitecta que trabaja en la ciudad para hacer una mejor ciudad, es que ese nivel de desarrollo llegue a todos por igual y que la brecha de asimetría se disminuya. Ese es el principal rol. Se Eh, supone. y ese debería ser el rol del Estado. Pero finalmente, si seguimos profundizando este modelo de desarrollo, lo único que generamos es cada vez más desigualdad, y ya también incluso como niveles de desigualdad, no solamente a nivel metropolitano, sino que también a nivel de comuna, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que hay que ponerse en cuestión. Y es muy similar a la discusión respecto del modelo económico que tenemos neoliberal. Claro, genera plata, genera crecimiento, y Chile es uno de los países con más crecimiento y con más PIB de Sudamérica, pero ¿qué calidad de PIB es esta que genera niveles de desigualdad que nos llevan a generar explosiones sociales como la de octubre del año pasado? Es más o menos un símil, ¿cierto? Tenemos un modelo de desarrollo económico que es punta a nivel latinoamericano, los mayores niveles de PIB y nivel de desarrollo y de sueldo per cápita. Pero si la simetría, si la desigualdad entre el sueldo del más rico y el más pobre se sigue aumentando, eso es un polvorín social. En la ciudad es lo mismo. Se puede generar desarrollo y eso trae cosas buenas, pero si ese desarrollo genera más asimetría, es un problema urbano. Esa es un poco la idea. Sí, se entiende, profe. Sí, porque de alguna forma es lo que ocurre con otras cosas también, como la FP y todo este tema. Uno ve que el modelo neoliberal se empieza a replicar en otras partes. ¿Por qué? Porque ven que finalmente en Chile hay pobreza, existe y todo el tema, pero quizás es mucho menor a la que otros países. Entonces ahí uno empieza de repente a dudar un poco hasta los pensamientos que uno mismo tiene y se pone a pensar en qué tan malo es verdaderamente este modelo. A pesar que yo lo encuentro totalmente malo, pero finalmente hay cosas que uno empieza a dudar porque en los hechos o en los números sí trae cosas positivas. Entonces es un poco lo que decía el video, que al final de cuentas creo que el resumen del final era, tiene que ser una combinación, como tomar ciertas cosas de este modelo neoliberal, digamos, hablando de suelo y de valores de suelo, y un poco tomar algo más social o más ligado al socialismo de la economía, y quizás esta mezcla sería lo más ideal, un poco, si lo globalizamos, sería con el modelo entero. Amarillo. Bueno, vamos a seguir después de ese comentario amarillo del compañero. No, está muy bien la reflexión, está muy bien la reflexión, Gonzalo, porque en verdad de eso se trata un poco, de cuestionar de cuestionar todo finalmente. Nos estamos haciendo preguntas, y eso es importante. Yo cada vez que trato de exponer algo, ustedes saben como más o menos como yo pienso, pero finalmente siempre lo trato de poner en tono de pregunta porque quizás hay otra respuesta. Pues no soy el dueño de la verdad, ni nadie aquí es el dueño de la verdad. Y así como yo soy capaz de decir que en los números vamos muy bien, hay una cuestión que va más allá de los números, en que vamos muy mal. Porque, por ejemplo, a nivel urbano, de nuevo, la cantidad de gente con vivienda, que compra vivienda en Santiago y en Chile aumenta año a año. Cada vez hay más venta de vivienda. Pero ¿cómo compra la gente la vivienda? Endeudándose, con niveles de deuda absurda, con departamentos de metros cuadrados pequeñísimos que no permiten desarrollo familiar, con niveles de hacinamiento brutales. Entonces, en términos numéricos, la cantidad de plata que movió el mercado inmobiliario, la cantidad de viviendas que se vendieron es gigante, pero la calidad de vida mejoró. Esas son las preguntas que hay que hacerse y que son bastante más complejas que decir como sí y no. Es un poquito Claro. lo que trata de explicar esta clase. Para mí el concepto de simetría es muy importante porque si un modelo aumenta la simetría no es saludable, y va a explotar en algún momento. Y es lo que le pasó a Chile el semestre pasado y esta Claro. década, yo creo que esto nos va a marcar. Bueno, para seguir con los contenidos de la clase, no queda mucho. La idea es terminarla para que el video quede más corto, después podemos seguir conversando. Hemos hablado mucho de periferización, ¿cierto? De pobres que se van a vivir a las áreas periféricas. Pero también en los últimos años hemos visto otra forma de pobreza urbana que está en las áreas centrales y que está principalmente en las áreas deterioradas de áreas centrales, ¿cierto? Este edificio es típico de los centros de Latinoamérica o del mundo incluso,
edificios de bastante nivel de deterioro, de bastante baja calidad de vida, y que realmente uno dice, no, está abandonado. Pero después uno se va metiendo en este tipo, en investigando este tipo de lugares, y en verdad no están abandonados. Son lugares que en los que vive gente indigente, vive gente pobre, vive gente indígena en el caso mexicano, por ejemplo, vive gente inmigrantes internacionales en el caso chileno, haitianos podrían ser, que estén viviendo en ese tipo de espacios y eh, están siendo afectados por esta desigualdad territorial que incluso se da en áreas centrales. No todas las áreas centrales, y lo decíamos un poco antes, no todas las áreas centrales son absolutamente ricas y están disputándose por capacidad de pago. Y esto es un muy buen negocio para alguien que quiera renovar. Pero también es una afectación negativa a quienes se ven obligados a vivir en estas condiciones. Y eso también es una condición de desigualdad. Otro tipo de ejemplo, esto es un proyecto de arquitectura y diseño urbano famosísimo en el mundo, se llama Hafen City, está en la ciudad de Hamburgo, en Alemania, que era básicamente el área del puerto de Hamburgo que fue siendo abandonada y que entre 1950 y los años 2000 fue ocupada por las familias más pobres de Hamburgo, sobre todo migrantes, y que de un momento para otro la ciudad de Hamburgo, ¿cierto? El Estado de Hamburgo y el Estado alemán decidió que iba a ser un lugar de renovación urbana, expulsó a toda la gente que vivía allí y en vez de mejorar la calidad de vida de esas personas, lo que hizo fue hacer una renovación inmobiliaria gigantesca de alto nivel, donde los departamentos son carísimos y que a nivel arquitectónico y diseño urbano son maravillosos. Uno está en estos espacios, ve estos edificios y estos espacios públicos. En este barrio, al final, esta foto todavía se estaba construyendo, pero al final está el Opera House de Herzog y de Meuron, este edificio que es como un buque, ¿cierto? Como acristalado, que termina como rematando esta zona de renovación urbana de Hamburgo, pero que básicamente significó la expulsión de una cantidad brutal de personas en esta ciudad, de las más pobres, que habían ocupado estos terrenos que eran del Estado. Este terreno, por ser puerto, eran de propiedad del Estado. Por lo tanto, era justo y era necesario de que el Estado, incluso el Estado más avanzado en estado de bienestar, que es el Estado alemán, pensara en esas familias, pero lo que hizo fue entregarles vivienda en la periferia, renovar. La renovación urbana es uno de los factores más importantes de desigualdad territorial en la actualidad, ¿cierto? Un sector central de la ciudad, esto está muy cerca del centro, vivía en sectores vulnerables, expulsados, y luego la renovación para las familias más ricas de la ciudad en los departamentos más bacanes de la ciudad. Eso es también una simetría generada por el Estado, un Estado que se supone de bienestar alemán avanzado en países de baja desigualdad, pero que también generan este tipo de desigualdades, por lo tanto no son propias solamente de Latinoamérica. Y un ejemplo similar es el de Puerto Madero en Buenos Aires, un desarrollo también, nuevamente, un puerto abandonado, propiedad del Estado, que se le regala un suelo al lado del centro no sé si conocen Buenos Aires, pero esto está al lado del centro, así como a 5 cuadras de la Casa Rosada, menos, a 3 cuadras de la Casa Rosada y de la Avenida 9 de Julio, que es la principal, terreno del Estado. Cercano a este sector había muchas villas miserias. En Argentina a los campamentos se les llama villas miserias. La Villa Rodrigo Bueno, la 24-25, que son como, se les ponen por números a muchas de estas poblaciones, vivían al lado de este sector de puerto abandonado, y en los años 90 hasta el 2005 más o menos, lo que hizo el Estado fue regalarle este suelo público a las empresas privadas para que se localizaran en este sector, lo renovaran. Hoy día es uno de los barrios más caros de Latinoamérica, con oficinas y departamentos carísimos, con un sector de yates, ¿cierto? Esto es una dársena de un puerto, es decir, la entrada de agua del área portuaria, un puente de Calatrava, y un montón de restaurantes y cosas de lujo en un terreno del Estado que regaló a los privados en un sector que está afectando a los sectores, a unos los expulsó, a algunas villas las expulsó de Puerto Madero, y a otras villas que están al lado ven cómo van siendo afectados, por ejemplo, a nivel de seguridad.
la gente de Puerto Madero encuentra que esta villa, la Rodrigo Bueno, es muy peligrosa, y ¿qué es lo que hace? Llama a la policía permanentemente y tienen cercado policialmente la villa para proteger Puerto Madero. Proteger Puerto Madero, de nuevo, suelo del Estado regalado a los privados. Esto se llama urbanismo proempresarial y también es uno de los principales factores de asimetrías territoriales en el mundo. Y esa es la clase de hoy, que es introductoria, porque la próxima semana tenemos otra clase sobre asimetrías territoriales donde vamos a hablar de algunas cuestiones más específicas: segregación, gentrificación, financiarización de la vivienda, que son como otros de los factores importantes, o esos los fenómenos urbanos importantes de asimetría. La clase de hoy era más bien general, que explicaba por qué se generan asimetrías tanto a nivel mundial, ¿cierto? Por colonialismo y por extractivismo, después a nivel ciudad, por la mercantilización del suelo, y cómo el Estado, que debería ser, entre comillas, quien frena los procesos de desigualdad o aminora las asimetrías territoriales, son también parte importante de los causantes de las asimetrías territoriales. Esa es la clase de hoy. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, voy a dejar de grabar.